cosas o la situación. Bueno, yo creo que el gobernador está sufriendo lo que se conoce como el síndrome de ubris. Es decir, cuando una persona tiene tanto poder y se aísla tanto de la realidad, empieza a no comprender lo que está sucediendo. Esta carta es una expresión de ese estado personal que tiene el gobernador Uñac. Si vos analizás lo que ha sacado el dictamen el Procurador General y lees la sentencia del Tribunal Electoral Provincial, vas a ver que toman casi los mismos hechos y le dan una interpretación distinta. Mientras que para el Tribunal Electoral, las versiones taquigráficas de los diputados oficialistas en el 2011 que votaron a favor de la enmienda constitucional, para el tribunal significa una habilitación a un cuarto mandato de fórmula consecutiva, y para el Procurador General es todo lo contrario. Es un limitante, una restricción, un límite a interpretar que Uñac puede incursionar en una cuarta candidatura a gobernador o a vicegobernador consecutivo. Entonces, ¿cuál es el problema en el fondo? ¿Cómo es posible que dos organismos judiciales, un tribunal electoral y una procuración general, que es el jefe de los fiscales de la nación, interpreten distintos los hechos y el derecho? Bueno, claramente en la provincia de San Juan no hay límite al poder. Es decir, no solamente esto que ha sucedido es responsabilidad política del gobernador, que se ha encaprichado por perpetuarse en el poder, por este síndrome de ubris de creer que puede estar para siempre, sino porque tampoco existe independencia del Poder Judicial. Porque las conclusiones a las que llega el Tribunal Electoral Provincial, y que anteriormente lo había hecho la justicia cuando rechazó por una cuestión meramente formal, una acción meramente declarativa de dignidad ciudadana, es que en San Juan no hay un sistema republicano que funcione y no hay una justicia independiente que haga preservar la Constitución por sobre esta enfermedad del poder que padece el gobernador de la provincia de San Juan. En cambio, la Corte Suprema y la Procuración General han demostrado que son órganos que le ponen un freno al abuso del poder en perpetuarse en un cargo como está haciendo el gobernador de la provincia o ha pretendido y que ha fracasado en esa intención. Ahora, Uñac en su carta da la impresión como que emplaza, a ver, le pone plazos o exige plazos menores, sí, claro, a la Corte Suprema en relación a la decisión que debe tomar, y lo solicita en favor de las instituciones y de los sanjuaninos, más allá de que él se menciona en algún lugar como un ciudadano, como un sanjuanino más. Eso no es, si se quiere, en términos de derecho, un atenuante de esta acusación, en todo caso, o caracterización, adjetivación que usted está haciendo sobre la carta del mismo ciudadano Sergio Uñac. No, al contrario, creo que confirma lo que estoy sosteniendo de que padece este síndrome de ubris, porque él en la carta confunde su persona con la provincia de San Juan. Cuando salió la medida cautelar, él hizo una cadena provincial para defender un derecho que es personal de él y que no era de la provincia de San Juan. Esta confusión se ha extendido. Fíjate, el fiscal de Estado, que debe representar los intereses de la provincia y la custodia de la Constitución provincial, se ha convertido en un defensor personal de Sergio Uñac, ciudadano. Entonces esta confusión entre lo público y privado es una característica de aquel que no sabe reconocer los límites del poder. La carta es una clara expresión de lo que él está padeciendo hoy personalmente, y es una persona desbordada porque no encuentra en la provincia de San Juan a alguien que le ponga un límite. No lo hace la justicia, no lo hace la legislatura, no lo hacen los organismos de control. La ciudadanía ha perdido mecanismos de control para ponerle un freno al gobernador. El gobernador es abogado, pero lo digo con todo respeto, yo nunca lo vi caminar los tribunales de la provincia de San Juan. Desconoce y creo que es grave porque él debe estar rodeado de muy buenos abogados que le tienen que decir, mirá, la Corte para dictar la sentencia, en realidad el único plazo que debe tener presente es el Código Electoral Provincial, que dice que las elecciones se tienen que hacer 250 días antes como plazo máximo o 60 días antes de la entrega del mandato. Ese es el plazo que debe tener la Corte presente. Lo otro, la especulación política de hacerla antes de la elección nacional, de hacerla simultánea con la elección nacional, la Corte Suprema de Justicia no va a estar en ese detalle.
Él va a estar para dictar una sentencia y decir si está o no está habilitado constitucionalmente. Como él no ha tenido la práctica tribunalicia y no escucha a los abogados que lo deben rodear, bueno, él debería saber, si ve el expediente electrónico, que lo puede ver cualquier ciudadano de San Juan, advertirá que hoy está a despacho. ¿Qué pasa? La Corte ahora va a establecer un orden de los votos. Va a pasar por las vocalías, que son 4. Cada vocalía, que es un miembro de la Corte Suprema, tiene que dictar su voto, que es una sentencia. Sí, claro. Una sentencia bien argumentada, bien fundada en derecho. Luego viene el acuerdo, que es los martes o los jueves. Es una vez a la semana, no 2 veces. Ajá. Y ahí se ve si hay o no hay empate. Porque si hay empate, 2 por el sí, 2 por el no, hay que llamar a un quinto miembro, porque a esa Corte le falta un integrante desde que renunció Hayton de Nolasco. Y tienen que convocar a alguien de la Cámara Nacional, federal, quien dictará un voto de desempate. Por lo tanto, que salga mañana, como hay una especulación, yo la dudo, de mi experiencia de abogado. Y creo que hay que tener paciencia cuando salga el fallo de la Corte. Esto es lo que debe entender una persona que, bueno, no comprende que existen órganos que están por encima nuestro. Y la Constitución Nacional establece que las constituciones provinciales se tienen que adecuar a un marco de ejercicio de gobierno representativo y republicano. El famoso artículo 5, que es lo que el procurador ha dicho que la interpretación de Uñac está violando y que es obligación del Estado Nacional, a través de la Corte Suprema, garantizar la vigencia de ese sistema republicano. Sostienen que se está extralimitando la Corte Suprema de Justicia porque hay un marco regulatorio, hay un contrato social que se llama Constitución Provincial y bajo ella nos regimos. Sostienen desde el oficialismo. Bueno, a quienes sostienen eso del gobierno los invitaría a que vuelvan a acusar derecho constitucional, por lo menos los que son abogados. Todos sabemos que en un Estado federal las constituciones provinciales se tienen que adecuar a la Constitución Nacional. Nosotros no podríamos tener, por ejemplo, en la Constitución Provincial un gobierno sin uno de sus órganos. Nos tenemos que adecuar. Y cuando hablamos de que tenemos que adoptar el sistema republicano, es con todo eso que significa. Y significa la alternancia, los límites temporales. Por eso es muy importante seguir el caso Formosa, para que no quede duda con respecto a ese tema. Ahora, yo lo que creo que lo que ha provocado este capricho del gobernador por este síndrome de ubris y por no tener una justicia independiente, el costo institucional ha sido altísimo y las consecuencias son inimaginables. Porque acá han pasado 2 cosas que para mí son muy graves, Gastón y Federico. La primera es que yo creo que lo que pasó el 14 de mayo ya no tiene legitimidad, tiene legalidad. Los que han sido electos van a asumir el 10 de diciembre, pero han perdido legitimidad. ¿Por qué? Porque la foto del 14 de mayo tuvo en el menú un plato que no tenía que estar. Es decir, en el menú no podía estar el plato Uñac. Y él hizo campaña, y él estuvo dentro de los cuartos oscuros en el voto, y mucha gente votó teniendo en cuenta su candidatura. Entonces, ese resultado electoral no se condice con lo que va a resolver la Corte de que él no podía ser candidato. Entonces, ese resultado ya no tiene legitimidad, ha perdido legitimidad. A su vez, el Tribunal Electoral y su falta de independencia del poder político de turno, en el cumplimiento que lo tenía que hacer de la sentencia de la Corte, suspende solamente la elección de gobernador y vice, pero no, por lo menos, diputados provinciales, como decía el artículo 185 de la Constitución. Entonces el Tribunal Electoral lo que ha hecho es desarmar una arquitectura de gobernabilidad. El constituyente, y yo los invito a la audiencia, si tienen la oportunidad de leer el debate parlamentario de la Constituyente del 86, cuando se habló del artículo 185, se dijo, bueno, mire, hay que votar en conjunto, gobernador, vice y diputado, porque acá se tiene que diseñar la gobernabilidad, porque hay una correlación cuando la gente vota a gobernador y vota a diputado. Van en secciones distintas, se puede cortar boleta, pero hay una correlación, y esa correlación tiene una explicación, darle al gobernador en un sistema parlamentario sanjuanino de votos proporcionales y de votos departamentales, una gobernabilidad. Bueno, ¿qué pasa si la fotografía, cuando se hagan las elecciones a gobernador y vice, nos da a la oposición la confianza de la sociedad para gobernar? Bueno, esa posición va a tener una minoría muy agravada en la legislatura provincial, 12 de 36. A ver, técnicamente la oposición tiene el número para promover y lograr la destitución del gobernador por juicio político.
Con ese número, bueno, la sociedad ha votado a un gobernador y un vice y ha votado un plan de gobierno. Con ese número va a ser extremadamente difícil llevar adelante un plan de gobierno. Haber desarmado ese esquema de gobernabilidad por parte del Tribunal Electoral, bueno, eso es grave. Es grave porque vamos a tener una gestión 2023-2027 que no viene con legitimidad, porque no era la foto esa, porque no tenía que estar Uñac presente. Y la segunda es que se ha afectado la gobernabilidad si gana la oposición. Ahora, porque doctor, para poder sacar una ley, imagínate, tenés que consensuar con un bloque justicialista, que convengamos que son complicados cuando son opositores, que tienen 2/3 de la legislatura. Ahora, el fiscal general de la Corte, a través de un artículo periodístico de tipo editorial, expresó su opinión desde el punto de vista personal como integrante del Tribunal Electoral Provincial, y hablando de Eduardo Quattropani puntualmente, manifestó que desde su fuero íntimo, corriéndose un poco del rol institucional que le confiere esta cuestión electoral, él no está de acuerdo con que se haya fraccionado el comicio y aseguró que, claro, el tribunal quedó de manos atadas, perdón la expresión, pero para de alguna manera graficarlo, porque la Corte Suprema de Justicia no les dio herramientas a ellos para que pudieran accionar de otra forma. ¿Usted cómo observa esa cuestión en particular? Porque aparte Quattropani anticipa un escenario, para decirlo en términos y resumirlo, caótico de lo que se viene. Y viniendo de un hombre del derecho, respetado como es Quattropani, bueno, uno tiende a creer, no teniendo las herramientas que él tiene, que lo que vaticina puede llegar a ocurrir realmente. Bueno, primero yo lamento que el fiscal obre como un comentarista, porque él es miembro del Tribunal Electoral y él tendría que haber votado según sus convicciones jurídicas. Y no endilgarle responsabilidad a la Corte Suprema de que solamente en la cautelar dispuso la suspensión de la elección de gobernador y vicegobernador. El tribunal tenía que cumplir, claro que tenía que acatar la sentencia, pero no violar la Constitución provincial en ese acatamiento, era suspender la elección de gobernador y vicegobernador y también de diputados provinciales. Y podrían haber hecho lo que hicieron en Tucumán. En Tucumán el Tribunal Electoral suspendió todas las elecciones. Entonces, esto de ser comentarista y no asumir la responsabilidad de lo que has hecho como miembro del Tribunal Electoral, bueno, me lleva a mí a decir, esto es un elemento clave de que no hay independencia del Poder Judicial en San Juan. Y que vamos a tener, lamentablemente, este periodo va a estar perdido, porque este periodo, con esta legislatura, no se va a poder derogar la ley de lema, no se va a poder imponer la boleta única a papel, porque es desarmar el esquema y la estructura, la maquinaria electoral del oficialismo, que lo hace de una manera tan brutal y tan grosera en los días de los comicios, que, bueno, estas ventajitas y estas avivadas ya se han convertido en un sistema que están ofendiendo nuestra calidad democrática. Entonces, el Tribunal Electoral tendría que haber suspendido las elecciones y haber salvaguardado estas dos cosas: la legitimidad de lo que surgió el 14 de mayo y garantizar la gobernabilidad de esta provincia. Las dos cosas la han mancillado y ellos son responsables, el Tribunal Electoral y el gobernador. Le cambio de tema, doctor, nos venimos al plano ya político. Estamos en una campaña tácita. Sí, podemos decir que estamos, pero no estamos. Digo, están en campaña, pero están suspendidas, no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Y a raíz de la suspensión y tras las elecciones del pasado 14, han comenzado absolutamente todos los sectores políticos a analizar, mover, trazar estrategias, analizar escenarios y demás. ¿Cómo está el frente que usted integra, que, para que entienda la audiencia, lo componen 3 candidatos a gobernador más? ¿Están bien? ¿Hay distancia? ¿Hay diálogo? ¿O hay tensiones? Bueno, en primer lugar, nuestra subagrupación, desde el día lunes 15 que venimos reuniéndonos y trabajando en términos políticos, porque además de la cuestión provincial, está corriendo el calendario de las elecciones nacionales, en la cual nosotros queremos también ser protagonistas. Estamos muy atentos a esa sentencia de la Corte y a cómo la va a interpretar el Tribunal Electoral, porque acá hay una preocupación, por lo menos en los corrillos tribunales donde yo habitualmente camino, es que ¿qué hará el tribunal? ¿Va a continuar los plazos suspendidos por la sentencia de la Corte y quedan las 10 candidaturas a gobernador y vice? ¿O va a haber una nueva convocatoria a elecciones de gobernador y vice, con lo cual se tienen que presentar nuevas candidaturas? Y digo esto porque la versión que hay
es que es muy probable que haya un acuerdo dentro del Frente de Todos. Un acuerdo que permita a Uñac ser candidato a senador y a José Luis Gioja candidato a diputado nacional, como una manera de resolver su interna y garantizar la victoria en la provincia de San Juan y conservar esos cargos nacionales por ello. Estamos muy preocupados porque si acá en esta provincia se derogó así a las apuradas la ley de las PASO, luego se arreglaron giojistas y uñaquistas y sancionaron la ley de Lema, y luego el gobernador insistió con ser candidato y José Luis Gioja se quedó callado y no fue a la justicia a reclamar la impugnación. Nosotros estamos muy preocupados de un escenario donde se vuelva otra vez a manosear, a desarmar este esquema electoral y se haga algo para poder entrar ellos en carrera en la cuestión nacional. Dicho esto, que creo que es una gran preocupación que nosotros tenemos, bueno, en nuestro caso como Frente Junto no hemos tenido vinculación, diálogo con nuestro socio en el Lema, con los otros 3 candidatos. Y bien, eso me parece que no es bueno, porque en definitiva expresamos un proyecto colectivo. A nosotros no nos fue bien en la elección y hay varias razones. Una de las razones, entendemos que gran parte del electorado no entendió lo que era la ley de Lema. El gobierno nunca se preocupó en informar de lo que era la ley de Lema, que votar a Arancibia, votar a Orrego era votar a Arancibia, por ejemplo. Entonces no logramos una identificación como que somos parte de Juntos por el Cambio. Y esto ocurrió, por ejemplo, cuando vino Rodríguez Larreta y a nosotros ni nos saludó. Va a venir ahora el presidente del radicalismo y es probable que lo visite solamente Orrego. Y esto nos parece grave porque nosotros somos parte también de Juntos por el Cambio y tenemos que tener el mismo trato. La única que nos consideró en su visita a San Juan fue Patricia Bullrich, y eso ha hecho que nosotros reafirmemos nuestro compromiso de apoyar la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, no solamente porque compartimos la visión de la crisis que tiene la nación y las soluciones que hay que implementar, sino que también ese discurso y esa impronta que ella tiene creemos que es el más adecuado para la provincia de San Juan, con todo esto que está pasando, que hay que decirlo y hay que expresarlo, y hay que tener coraje para hacerlo. Y fue la única que nos convocó y nos trató como iguales. Bueno, eso no ha pasado. Y a nosotros nos preocupa porque en definitiva, si las elecciones hubiesen sido transparentes, teníamos una gran oportunidad de ganar las elecciones de San Juan. Hoy han quedado muy complicadas y tal vez una cuestión que ha quedado complicada es porque no entendimos la ley de Lema, o algunos no entendieron la ley de Lema. La ley de Lema es simultaneidad y no solamente acumular boletas para pasarse los votos, es también una interna y ahí no hubo una diferenciación dentro de Juntos por el Cambio, porque no hubo posibilidad de debatir dentro de la interna. En la interna del oficialismo, todos los días se peleaba Gioja con Uñac, todos los días los candidatos a intendentes de Gioja y Uñac se peleaban. En cambio, en Juntos por el Cambio, mientras algunos hacían marketing, otros decíamos cosas y nunca hubo para la sociedad algo atractivo. Y me parece que eso hay que reflexionarlo en vista de las elecciones que han quedado pendientes. Bueno, está bien, perfecto, ya entramos en la recta final. Le consulto, ¿existe entonces, usted lo acaba de escribir, que hay una cierta clase de diferencias o no están cómodos? ¿Existe posibilidad entonces que se baje alguna lista? Bueno, a ver, hay que esperar la sentencia de la Corte y cómo la aplica el Tribunal Electoral. Nosotros estamos compitiendo, estamos en carrera, pero nos preocupa de que se diga que no se puede continuar el anterior proceso electoral porque, no quiero ser técnico jurídico, pero están precluidas ciertas etapas electorales, por lo tanto hay que convocar una elección nueva para ganar tiempo y poder instalar un nuevo candidato del oficialismo y para resolver la interna dentro del Frente de Todos, entre el uñaquismo y el giojismo. Y esto, bueno, este escenario hay que observarlo. Nosotros juntos lo que vamos a hacer es todo lo necesario para que gane la oposición. Si tiene que ganar Orrego Martín, nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero sí vamos a mantener nuestra diferencia, porque claramente me parece que, y una de las cosas que más nos ha sorprendido en esta elección es que, bueno, creo que los únicos que decíamos cosas, no hemos sido receptores del voto, de un voto, porque creo que no nos identificaron como parte de Juntos por el Cambio. La última, ahora sí. ¿Debo interpretar entonces que eventualmente, si existe una estrategia común y acuerdo, ustedes podrían bajar la lista entonces? ¿No lo descartan?
No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que hay que esperar al fallo de la Corte y cómo lo va a interpretar el Tribunal Electoral. Nosotros tenemos que estar atentos y evitar de que se siga mancillando la democracia sanjuanina. Gastón, nuestra democracia ha perdido la ingenuidad con esta gente. Nuestra democracia ya no homologa como una democracia constitucional y republicana en una sociedad verdaderamente democrática. Lo que pasó el 14 y lo que viene pasando desde que se derogó las PASO y este papelón nacional y estas consecuencias institucionales que le he detallado, falta de legitimación y la pérdida de gobernabilidad del próximo gobierno, nos han hecho, somos una república bananera en San Juan. Se lo pregunto directo, cortito, así muy cortito. Si la estrategia, como dice Gastón, fuera integral, con las dos elecciones, la sanjuanina y la nacional que se viene, los incluyera de igual a igual a ustedes e implicara que el sector de ustedes fuese tenido en cuenta también para lugares expectantes en diputados y senadores a cambio de fortalecer una fórmula, la que sacó más votos en San Juan, que es Cambia San Juan dentro de Unidos. ¿Estarían dispuestos? Bueno, ahí va a ser más claro, porque en lo nacional nosotros vamos a jugar con Patricia Bullrich. Yo tengo entendido que ellos nunca lo manifiestan expresamente, lo harán con Rodríguez Larreta. Y esa diferencia está instalada en la sociedad argentina y sanjuanina, de modo tal que creo que ahí va a ser mucho más equilibrado la competencia política dentro de Juntos por el Cambio.